Imagina estar a punto de dar a luz, y en lugar de apoyo, tu mundo desmorona al descubrir que tu marido, un millonario, ha planeado una traición impensable. Leticia, embarazada de 8 meses, se encuentra encerrada en una sauna, abandonada por el hombre que prometió cuidarla. El desespero se apodera de ella mientras lucha por sobrevivir en un calor sofocante, mientras él escapa con su amante, Clara. Pero, tras 10 días de angustia, la vida de Leticia toma un giro inesperado con la llegada de un hombre misterioso en su habitación. Él trae revelaciones que pueden no solo esclarecer los oscuros secretos de Rubén, sino también ofrecer una nueva esperanza para Leticia y su bebé. Prepárate para una historia que toca el dolor de la traición, pero que también muestra cómo la fuerza y el coraje pueden llevar a la redención y al renacimiento. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y deja tu comentario. Rubén era un hombre que nadie realmente conocía. Tenía dinero de sobra, poseía empresas repartidas por el mundo y vivía en una mansión aislada, rodeada de lujo y silencio. Su vida estaba meticulosamente planificada y casi nada escapaba a su control. Casado desde hacía pocos años con Leticia, una joven hermosa y delicada, parecía tener todo lo que cualquiera podría desear. Ella estaba embarazada de 8 meses, y la expectativa de su primer hijo debería ser el centro de atención de aquella pareja perfecta. Pero había algo mal. Bajo la superficie brillante de la vida de Rubén y Leticia, comenzaban a aparecer las grietas. Leticia, con su instinto maternal floreciendo, ya no se sentía tan segura. Notaba las miradas distantes de Rubén, las noches en las que él decía estar viajando por trabajo, pero ella sabía, en el fondo, que había algo más. La incómoda sensación de estar siendo engañada la corroía por dentro, pero dudaba en confrontarlo. El amor por su marido y la expectativa del bebé la dejaban confundida, vulnerable. Tenía miedo de perderlo todo, miedo de enfrentar la verdad. Mientras Leticia se preocupaba por lo que estaba sucediendo, Rubén ya había tomado su decisión. Estaba obsesionado con Clara, una mujer tan seductora como peligrosa. Clara no solo era bonita, era manipuladora, inteligente y sabía exactamente lo que quería: la fortuna de Rubén y una vida a su lado, sin nadie más en su camino. Para Rubén, Clara representaba la libertad, la emoción que sentía haber perdido en el matrimonio. Y, en medio de este torbellino de emociones, comenzó a planear la fuga perfecta. Lo que Leticia no sabía era que, mientras ella decoraba la habitación del bebé, Rubén estaba en otra ciudad, con Clara, ideando un plan para librarse de ella y comenzar una nueva vida. Necesitaba ser cuidadoso, pues el divorcio podría costarle caro, y Clara no era una mujer que esperaría pacientemente. Quería resultados rápidos. Entonces, Rubén comenzó a poner su idea en práctica. Pensó en todas las posibilidades, en los detalles. En su corazón frío, decidió que Leticia jamás podría descubrir la verdad. En su mente, encerrar a Leticia en la sauna de su propia casa mientras estaba embarazada parecía la solución más limpia y fácil. Al fin y al cabo, ella no sobreviviría al calor extremo, y él estaría libre para desaparecer con Clara, dejando solo un rastro de misterio y confusión. Y así, siguió adelante con el plan, sin imaginar que todo estaba a punto de salirse de control. Las sospechas de Leticia crecieron, pero aún no tenía el valor de confrontar a su marido. Poco sabía ella que el destino había reservado algo mucho más sombrío que cualquiera de sus desconfianzas. Esa mañana, Rubén parecía más atento de lo habitual. Sugirió que Leticia descansara un poco, diciendo que, con el embarazo tan avanzado, necesitaba relajarse. «Siempre estás preocupada, querida. Vamos a tomarnos un tiempo para nosotros», dijo con una sonrisa tranquila, aunque por dentro estaba completamente enfocado en su plan sombrío. Leticia, ya cansada y emocionalmente desgastada por los últimos meses de desconfianza y distanciamiento, aceptó la idea. ¿Quién sabe si este gesto sería el inicio de una reconciliación? «¿Por qué no vamos a la sauna?», sugirió de forma casual, como si fuera solo otra invitación inofensiva. La sauna de la mansión era una sala lujosa, lo suficientemente grande para 2 o más, con madera de alta calidad y controles digitales que permitían ajustar el calor con precisión. Un lugar donde Leticia solía encontrar tranquilidad antes de su embarazo. Pero ahora, embarazada de 8 meses,
Dudó por un momento. Sabía que el calor no era lo ideal para su estado, pero Rubén insistió con un tono amable, casi cariñoso. Solo por unos minutos. Te hará bien. Ella, intentando creer que su marido finalmente estaba volviendo a preocuparse por ella, cedió. Leticia creía que este gesto de Rubén era una señal de que el matrimonio podría salvarse. Entró en la sauna, el vapor comenzando a envolver su cuerpo inmediatamente, y se sentó en uno de los bancos de madera. El calor la hacía sudar casi al instante, pero respiró hondo, cerrando los ojos, tratando de relajarse y dejar de lado los pensamientos preocupantes. Mientras Leticia intentaba disfrutar del momento, Rubén observaba a distancia, sus ojos fríos y calculadores. Sabía que el calor de la sauna sería intenso, especialmente para una mujer embarazada. También sabía que Leticia, con el bebé pesando en su cuerpo, no resistiría mucho tiempo en ese ambiente. Para él, ese era el golpe perfecto, silencioso, sin vestigios directos de culpa. La muerte de ella parecería un trágico accidente. Sin hacer ruido, Rubén se alejó. Con pasos ligeros, salió de la sala y antes de cerrar la puerta, miró una última vez a su esposa, que ya estaba entregada al calor. Entonces, con un clic casi inaudible, cerró la puerta de la sauna por fuera, dejando a Leticia completamente atrapada. El plan estaba en marcha. Leticia, aún sentada, comenzó a notar que algo estaba mal. Llamó a su marido, pero no obtuvo respuesta. El calor aumentaba cada vez más, y empezó a sentir un leve mareo. Intentó levantarse, pero el peso del embarazo hacía todo más difícil. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en una batalla por su propia vida, pero por ahora, solo podía pensar que Rubio volvería pronto para sacarla de allí. Mientras tanto, del otro lado de la puerta cerrada, Rubio caminaba por la casa en dirección al garaje, donde Clara ya lo esperaba. El plan estaba casi completo. Lo que vendría después sería la nueva vida que tanto deseaba. Sin Leticia, sin ataduras, solo él y Clara, libres para empezar de nuevo. Sin embargo, mientras él se iba, Leticia aún no sabía que su vida estaba pendiendo de un hilo. Seguía creyendo que eso era solo un momento difícil que pronto pasaría. No imaginaba que el hombre con quien se había casado, aquel en quien confiaba, estaba tramando algo tan cruel. Leticia sintió que el calor de la sauna aumentaba rápidamente, el aire se volvía más pesado y difícil de respirar. Al principio, intentó calmarse, convenciéndose de que Rubio volvería en cualquier momento. Él había prometido que sería solo un breve momento para relajarse juntos. Pero, a medida que los minutos pasaban y el calor se volvía insoportable, el pánico comenzó a apoderarse de ella. Intentó levantarse, pero el peso del bebé la hacía sentir débil y mareada. Su cuerpo, ya cansado por el avanzado estado del embarazo, parecía luchar contra sí mismo. El sudor corría por su piel y sus ojos comenzaron a arder. Cada respiración era más corta, más difícil, como si el aire estuviera siendo succionado de aquel pequeño espacio. Leticia llamó el nombre de Rubio, con la voz temblorosa, pero no hubo respuesta. El silencio del exterior fue devastador. Mientras la temperatura subía, el miedo se instalaba de una vez por todas. Ella tambaleó hasta la puerta, la mano temblorosa tocando el metal caliente, e intentó girar el pomo. Cerrada. Su corazón se disparó. «Rubio, Rubio». Ahora gritaba, golpeando la puerta con fuerza, cada golpe resonando en el espacio vacío a su alrededor. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Sus instintos maternos comenzaron a gritar, no solo por su propia vida, sino por la vida que llevaba en su vientre. El tiempo parecía distorsionado dentro de aquella sauna. El calor incesante, mezclado con la falta de aire, hizo que Leticia comenzara a perder la noción de los minutos. Su cabeza giraba y la visión se volvía borrosa. Sintió un fuerte dolor en el abdomen, lo que la hizo gritar de dolor. Sabía que su cuerpo estaba comenzando a ceder, y el desespero aumentaba con cada segundo. Pero incluso en medio de este caos, había algo más fuerte que el miedo, el amor por su hijo. Ese amor profundo, aunque mezclado con sufrimiento, le dio a Leticia una fuerza que no sabía que tenía. A cada segundo que pasaba, luchaba por permanecer consciente,
aferrándose a la idea de que no podía rendirse. «Debo resistir, por mi bebé», repetía mentalmente, como un mantra. Sin más fuerzas para golpear la puerta, se apoyó en ella, jadeando, mientras su cuerpo oscilaba entre el desespero y la extenuación. Los ojos se le cerraban, pero, en algún rincón de su mente, aún mantenía una chispa de esperanza. Una pequeña parte de ella se negaba a aceptar que ese sería el final. Fue entonces cuando, al límite de su estado de conciencia, oyó pasos. Débiles, distantes, pero reales. Alguien se estaba acercando. Leticia intentó gritar, pero su voz salió como un susurro débil. «¡Ayuda!», murmuró, apenas pudiendo moverse. Y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, oyó el sonido que cambiaría todo, la cerradura de la puerta siendo abierta. Los empleados, que habían notado la ausencia de Leticia hacía un tiempo, corrieron para socorrerla. Cuando la puerta de la sauna se abrió, una nube de vapor escapó, revelando la imagen frágil y casi desmayada de la joven embarazada. Actuaron rápidamente, llevándola fuera de aquel infierno de calor. Leticia estaba al borde de la inconsciencia, pero aún viva. Su respiración era débil, pero el corazón aún latía, decidido a continuar, tanto por ella como por el bebé. Fue una carrera contra el tiempo. Los empleados llamaron a una ambulancia, y Leticia fue llevada de urgencia al hospital. Luchó con todo lo que tenía, el cuerpo exhausto, pero la mente aún firme en una única cosa: sobreviviría, y su bebé también. Lo que no sabía era que, al despertar, las revelaciones sobre el verdadero plan de Rubio cambiarían su vida para siempre. 10 días pasaron desde aquella noche fatídica, y el nombre de Rubio no salía de los noticieros. El excéntrico millonario y su amante, Clara, parecían haber evaporado en el aire. La policía registró su mansión, revisó documentos, interrogó a empleados y familiares, pero no había ningún signo de dónde podría estar. Era como si el suelo se hubiera abierto y los hubiera tragado. La desaparición era un misterio que mantenía la atención de todos, vecinos, empresarios y hasta los más distantes curiosos. La noticia se propagaba rápidamente: millonario desaparecido tras encerrar a su esposa embarazada en la sauna. Mientras tanto, Leticia estaba en el hospital, frágil y aún recuperándose del trauma. Intentaba, a toda costa, lidiar con el dolor físico y emocional que la asediaba. La decepción con Rubio era una herida que no sanaría fácilmente. Cada día era una lucha por recuperar la fuerza y cuidar del bebé que aún crecía en su vientre. El recuerdo de aquella sauna sofocante, la sensación de asfixia y el desespero eran sombras que la atormentaban constantemente. Los médicos estaban optimistas con respecto a su salud y la del bebé, pero nadie podía garantizar si las cicatrices internas, aquellas invisibles, serían tan fáciles de sanar. Para Leticia, la angustia de no saber el paradero del hombre que una vez amó era una tortura mental. ¿Cómo pudo abandonarla de una manera tan cruel? ¿Qué podría haber llevado a Rubio a desaparecer sin dejar rastro? Estas preguntas rondaban su mente sin descanso. Fuera, el mundo especulaba sobre lo que realmente había sucedido. Algunas personas creían que Rubio había escapado a algún país exótico, disfrutando de su fortuna en secreto. Otros sugerían que había algo aún más sombrío detrás de su huida. Quien lo conocía sabía que siempre había sido meticuloso y frío, pero nadie podía imaginar que llegaría a ese extremo. La policía, por su parte, trabajaba incansablemente para seguir cualquier pista, pero todo parecía llevar a callejones sin salida. Cuentas bancarias congeladas, ningún movimiento en tarjetas de crédito, vehículos todavía en el garaje de la mansión. Nada tenía sentido. Era como si Rubio hubiera preparado una fuga perfecta, planeada desde hace mucho tiempo, para escapar sin dejar rastro. Leticia, a pesar de estar fragilizada, tenía su propia teoría. Rubio no era el tipo de hombre que simplemente desaparecería. Había algo más grande detrás de esto, algo que aún no podía entender. Quizás Clara lo había estado manipulando desde el principio. O tal vez Rubio tenía un plan más profundo, algo que solo el tiempo revelaría. Con el paso de los días, los periódicos comenzaban a inventar sus propias versiones. Titulares sensacionalistas, teorías de conspiración,
historias que confundían más de lo que aclaraban. El misterio de dónde estaba Rubio mantenía a la ciudad en un estado de alerta constante. Muchos temían que nunca fuera encontrado, que esa desaparición se convirtiera en otro caso archivado, perdido entre especulaciones y mentiras. Pero en el fondo, Leticia sabía que la verdad no podía ser enterrada para siempre. Algo grande estaba por venir. Y era solo cuestión de tiempo hasta que el mundo descubriera lo que realmente había sucedido con Rubio. Era una noche silenciosa, como tantas otras desde que Leticia regresó a la mansión. El viento soplaba suavemente, haciendo que las cortinas se movieran levemente en la habitación donde ella descansaba. Su cuerpo aún se recuperaba del trauma, pero su mente estaba lejos de descansar. La mansión que antes había sido su hogar ahora parecía un lugar vacío, lleno de recuerdos amargos. Los empleados caminaban en silencio, intentando no perturbar la fragilidad de la joven mujer que, a pesar de todo el sufrimiento, luchaba por encontrar fuerzas. De repente, el sonido de pasos firmes resonó por los pasillos. No eran los pasos cautelosos de los empleados. Eran diferentes, más pesados y llenos de propósito. Los ojos de Leticia se abrieron lentamente, alertados por aquella presencia desconocida. Una sombra apareció en la puerta entreabierta, y entonces, un hombre misterioso hizo su entrada. Alto, con hombros anchos y postura erguida, tenía una expresión seria, casi impenetrable. Su rostro estaba marcado por el tiempo, con rasgos fuertes y ojos profundos que transmitían una mezcla de autoridad y misterio. Los empleados de la casa, asustados por la aparición repentina, susurraban entre sí, sin saber quién era o cómo había entrado. ¿Quién es ese hombre?, murmuraban por los rincones de la mansión. Nadie lo había visto antes, y su llegada, sin aviso, perturbaba el ambiente ya cargado de tensión. Él caminaba con confianza, ignorando las miradas de asombro que lo seguían. Sin desviar su atención, se dirigió directamente hacia la habitación de Leticia. Su presencia era como un enigma, y cada paso que daba aumentaba la sensación de que algo muy importante estaba a punto de ser revelado. Al llegar a la puerta, uno de los empleados intentó intervenir, pero el hombre, con un simple gesto, hizo que todos retrocedieran. Su autoridad era silenciosa, pero incuestionable. No había discusión. Leticia, aún acostada, intentó levantarse cuando él entró, su corazón latiendo aceleradamente por la aprensión. El hombre se detuvo frente a ella, su mirada penetrante parecía atravesar su alma. No lograba entender quién era, pero una cosa era cierta, no estaba allí por casualidad. «Necesito hablar contigo», dijo él, con una voz firme y grave, pero no hostil. Todos en la casa quedaron paralizados, esperando el siguiente movimiento. El hombre no apartaba la vista de Leticia, como si estuviera a punto de contarle algo que cambiaría su vida para siempre. El aire se volvió más denso, cada segundo que pasaba parecía prolongar el suspense. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», logró preguntar Leticia, su voz cargada de miedo y curiosidad. Él respiró hondo antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado, como si pesaran toneladas. El silencio en la casa era casi insoportable. Cada persona presente, cada pared de aquel inmenso lugar, parecía ansiar la verdad que él estaba a punto de revelar. El hombre dio un paso adelante, y todos se inclinaron un poco más, como si el peso de la revelación estuviera a punto de caer sobre ellos. ¿Qué sabía él? ¿Cómo había entrado? ¿Y por qué, de todas las personas, quería hablar directamente con Leticia? Todo indicaba que aquel encuentro sería el inicio de una verdad inesperada, algo mucho más grande que la desaparición de Rubio o el sufrimiento de Leticia. Santiago tomó un momento para ajustar la corbata y respiró hondo, como si la gravedad de la situación lo obligara a cada palabra. Era un hombre con una historia pesada a cuestas, y Leticia sintió que la atmósfera a su alrededor había cambiado de manera palpable. Su corazón latía con fuerza, mientras los ojos de los empleados permanecían fijos en él, ansiosos por cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el misterio que rodeaba a Rubio. «Mi nombre es Santiago», comenzó, su voz resonando en la sala silenciosa. «Fui socio de Rubio en sus negocios, y tengo algo que compartir que cambiará todo lo que crees saber». Leticia se sentó en la cama, su cuerpo extenuado,
pero su mente acelerada. Santiago, con su mirada penetrante, continuó. Rubio no huyó solo para estar con Clara. Fue forzado a desaparecer porque se vio involucrado en algo mucho más oscuro de lo que puedes imaginar. Un esquema de corrupción y chantaje que llegó a un punto de no retorno. Sabía que estaba siendo observado, que su vida estaba en peligro. La revelación golpeó a Leticia como un puñetazo en el estómago. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. El comportamiento evasivo de Rubén, las reuniones secretas, las llamadas que siempre atendía lejos de ella. Había algo profundamente mal, algo que no podía comprender hasta ese momento. ¿Qué quieres decir con chantaje?, preguntó ella, luchando por mantener la calma, aunque sus manos temblaban levemente. Él estaba lidiando con personas peligrosas, Leticia. Personas que no dudarían en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, continuó Santiago, su expresión volviéndose sombría. Y yo fui enviado por esos individuos para asegurarme de que no hubiera más vínculos entre él y el mundo exterior. Querían que eliminara todas las evidencias de que él existía. Leticia sintió como la sangre se escapaba de su rostro. El hombre que amaba, con quien esperaba un hijo, ahora era un fugitivo de algo mucho más aterrador de lo que había imaginado. ¿Pero por qué cambiaste de opinión?, cuestionó ella, intrigada. ¿Por qué estás aquí ahora? Santiago dudó, como si luchara con sus propias emociones. Miró al suelo por un momento antes de levantarse y fijar su mirada en Leticia. Al entrar en esta casa, me di cuenta de que Rubén no era solo un criminal. Era un hombre con una familia, y no podía dejar que este ciclo de violencia y venganza continuara. No era justo. Algo dentro de mí no soportaba la idea de dejar que tú y tu hijo sufrieran las consecuencias de su elección. Las palabras de Santiago resonaron en la mente de Leticia. Él no era solo un mensajero de muerte, había un atisbo de esperanza en su decisión de venir hasta ella. La idea de que Rubén pudiera estar en peligro, no solo por su elección de escapar, sino por algo más siniestro, le trajo un nuevo aliento de vida. ¿Qué debemos hacer? Su voz temblaba, pero había una determinación comenzando a brillar en su mirada. Santiago hizo una pausa, mirándola a los ojos, y ella pudo ver la lucha interna en su rostro. Necesitamos actuar rápido. Si estas personas saben que vine a verte, no dudarán en eliminar a cualquiera que esté relacionado con Rubén. Y tú, Leticia, eres la única que puede ayudarlo ahora. El peso de la responsabilidad comenzó a instalarse en su pecho. La vida de su marido y el futuro de su hijo dependían de una decisión que ni siquiera sabía si tenía fuerza para tomar. Pero había una chispa de coraje encendiéndose dentro de ella, y la determinación de proteger a su familia se volvía más fuerte con cada segundo. ¿Qué propones?, preguntó ella, su mente ahora a 1000 por hora, pensando en las implicaciones de lo que Santiago estaba diciendo. La conexión se estaba formando entre ellos, un lazo forjado en las circunstancias más oscuras. Mientras tanto, la verdad sobre Rubén y los secretos que ocultaba comenzaban a desenrollarse, como un ovillo de lana que, si se tiraba, revelaría un enredo de mentiras y traiciones. ¿Qué más sabía Santiago? La respuesta estaba a punto de emerger y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo, aunque envuelta en peligros desconocidos. Leticia se encontró en un torbellino de emociones mientras las palabras de Santiago resonaban en su mente. La propuesta de él era tentadora, pero también aterradora. ¿Crear una nueva identidad? ¿Desaparecer? Para muchas personas, eso podría sonar como una fuga. Para ella, era una elección entre la vida que conocía y un futuro incierto, pero lleno de promesas. Santiago, al darse cuenta del conflicto en su mirada, continuó hablando, sus palabras llenas de empatía. Tú y tu hijo merecen una vida libre del miedo y del pasado. Rubén puede tener sus razones, pero él los puso en peligro. Ahora, la decisión es tuya. Yo puedo ayudar, pero eso exigirá coraje y sacrificio. Leticia miró por la ventana, donde los árboles se movían suavemente al viento. El sol poniente iluminaba el cielo en tonos de naranja y rosa, y, por un momento, se perdió en la belleza de la escena, casi olvidando la turbulencia que la rodeaba. El deseo de un futuro seguro para su bebé crecía dentro de ella, pero la idea de dejarlo todo atrás,
su casa, sus recuerdos, incluso el amor que alguna vez sintió por Rubén, era opresiva. Pero, ¿y Rubén?, preguntó, la duda pesando en su voz. ¿Y si él cambia? ¿Y si vuelve? Santiago sacudió la cabeza, su expresión volviéndose grave. La verdad es que Rubén se perdió en sus elecciones. No volverá a ti, Leticia. Y aunque lo hiciera, siempre estarías en peligro. Él está en un mundo que no tiene espacio para el amor y la familia. Lo que necesitas es seguridad y un nuevo comienzo. Esas palabras penetraron profundamente en su corazón. El amor que alguna vez sintió por Rubén ahora parecía una sombra, cubierta por un manto de desilusión. Imaginó cómo sería su vida lejos de él, donde finalmente podría vivir sin mirar por encima del hombro, donde podría criar a su hijo en un ambiente seguro y amoroso. ¿Y si acepto? ¿Qué pasará conmigo? Su voz temblaba, pero había una chispa de determinación. Yo me encargaré de todo, dijo Santiago, con una mirada seria. Vamos a encontrar un lugar seguro donde puedas establecerte, lejos de cualquier amenaza. Tendrás una nueva vida, una nueva identidad, y podrás criar a tu hijo lejos de cualquier vínculo con el pasado. Mirando a Santiago, Leticia se dio cuenta de que él no era solo un excompañero de Rubén, sino alguien dispuesto a ayudar, a proteger, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Había algo genuino en su oferta, algo que le hacía sentir que había una salida de esa oscuridad. ¿Y si decido quedarme? La duda aún flotaba en su mente, aunque su corazón quería seguir adelante. ¿Si quiero luchar? Santiago respiró hondo, como si ponderara cuidadosamente sus palabras. Entiendo el deseo de venganza, pero eso solo traerá más dolor. Tienes una oportunidad única de escapar de esta vida y de crear un futuro mejor para tu hijo. El camino de la venganza puede parecer atractivo, pero es traicionero. El dolor que llevas solo se multiplicará. Ella reflexionó sobre sus palabras. El pasado estaba repleto de heridas y traiciones, pero el futuro ofrecía la posibilidad de reescribir su historia. El amor por su hijo, que crecía dentro de ella, se convertía en la fuerza que la impulsaba. ¿Realmente crees que puedo empezar de nuevo?, preguntó, con una mezcla de esperanza e inseguridad en su voz. Con la fuerza que ya has demostrado, sé que puedes, respondió Santiago, su mirada llena de convicción. No será fácil, pero estaré aquí para guiarte. El peso de la decisión estaba en manos de Leticia. La idea de escapar, de crear un nuevo hogar para su hijo, era tentadora. Imaginó al pequeño ser que pronto estaría en sus brazos, la sonrisa inocente que podría iluminar incluso los días más oscuros. Pero todavía había una parte de ella que quería entender lo que había pasado con Rubio, la necesidad de un cierre que la consumía. Necesito tiempo para pensar, dijo, con la voz firme, pero el corazón en conflicto. Claro, tómate el tiempo que necesites, respondió Santiago, respetando su espacio. Pero ten en cuenta que la ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. Las personas que están detrás de Rubio no dudarán en actuar. Leticia miró una vez más por la ventana, los colores del cielo transformándose en un profundo azul. El dilema la consumía, pero había una luz en el horizonte. Mientras ponderaba su futuro, la determinación comenzó a afianzarse en su corazón. El amor por su hijo sería su guía, y sabía que la respuesta que buscaba se estaba formando, aunque el miedo todavía la acompañaba. Con un profundo suspiro, Leticia comenzó a encontrar el valor para enfrentar lo desconocido, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El destino que la aguardaba podría ser peligroso, pero también podría ser la oportunidad de un nuevo comienzo. Y mientras la noche caía, estaba a punto de elegir un camino que la llevaría a un futuro que podría ser mucho más de lo que jamás había imaginado. Mientras la noche caía sobre la ciudad, un silencio tenso flotaba en el aire. Leticia estaba en su habitación, la suave luz de la lámpara junto a la cama iluminaba sus rasgos decididos. Después de días de angustia e incertidumbres, finalmente había tomado una decisión. Aunque la propuesta de Santiago de desaparecer y comenzar una nueva vida era tentadora, su corazón la empujaba hacia un camino más sombrío, pero necesario. Necesitaba justicia. Con la voz firme, Leticia miró a los ojos de Santiago y declaró:
Quiero que Rubio pague por todo lo que ha hecho. Antes de irme, quiero exponer los crímenes de él y de Clara. Necesitan ser responsabilizados. Santiago guardó silencio por un momento, evaluando la profundidad de la determinación de Leticia. Sabía que esta decisión podría traer peligros inesperados, pero también comprendía que la búsqueda de justicia era un impulso poderoso. Muy bien, respondió finalmente. Vamos a hacerlo. Pero necesitamos ser cuidadosos. Rubio tiene muchos aliados y no dudarán en protegerlo. Juntos, trazaron un plan meticuloso. Santiago utilizó sus conexiones en el mundo de los negocios y de los medios para asegurarse de que la verdad sobre Rubio y Clara fuera expuesta de manera impactante. Reunieron pruebas, grabaciones y documentos que revelaban no solo los crímenes financieros de Rubio, sino también la traición y el involucramiento de Clara en un esquema de corrupción que se extendía por años. Los días que siguieron fueron intensos y llenos de adrenalina. Leticia se preparaba, revisando cada detalle del plan, mientras también cuidaba de sí misma y de su bebé, que crecía sano en su vientre. Quería que su hijo creciera en un mundo donde la verdad fuera más poderosa que la mentira, y donde las personas fueran responsabilizadas por sus acciones. Finalmente, llegó el día de la revelación. Santiago organizó una conferencia de prensa, donde la verdad sería expuesta. El evento atrajo a periodistas de todas partes, y la expectativa en el aire era palpable. Cuando Leticia entró en la sala, su mirada firme y su postura erguida captaron la atención de todos. Era una mujer transformada, el dolor y el miedo de antes reemplazados por la valentía y la determinación. Con un micrófono en mano, Leticia comenzó a contar su historia. Habló sobre el amor que sintió por Rubio, sobre cómo la engañó y cómo su vida estaba en peligro por causa de sus decisiones. Cada palabra estaba cargada de emoción y sinceridad. La audiencia estaba en absoluto silencio, absorbiendo cada revelación. Expuso los crímenes de Rubio, cada detalle cruel que había sido ocultado, la corrupción que había perpetuado, y el papel de Clara como cómplice en sus acciones. Cuando terminó, un murmullo recorrió la sala. El impacto de sus palabras era innegable. Santiago, a su lado, aprovechó el momento y confirmó la información, presentando pruebas y documentos que reforzaban todo lo que Leticia había dicho. La verdad estaba ahora expuesta, y ya no había manera de que Rubio se ocultara. La prensa no tardó en movilizarse, y las redes sociales comenzaron a hervir con lo que se estaba revelando. El público se dividió entre la indignación y la solidaridad hacia Leticia, ahora una heroína en su propia historia. A partir de ese momento, Rubio no tenía más a dónde escapar. Las autoridades comenzaron a investigar a fondo, y en pocos días, fue capturado. No había más escapatorias, no había más escondites. Leticia sintió una mezcla de alivio y justicia, un peso siendo levantado de sus hombros. Sabía que, aunque la batalla no había sido fácil, la victoria era finalmente suya. Con Rubio y Clara fuera del camino, Leticia sabía que era hora de seguir adelante. Santiago la ayudó a establecer una nueva identidad, y en cuestión de días, se estaba preparando para dejar la ciudad que la había mantenido atrapada en un ciclo de dolor. El lugar donde comenzaría de nuevo sería distante, lejos de los recuerdos sombríos que la atormentaban. En la mañana de su partida, Leticia miró una última vez a la ciudad. Respiró hondo, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Su corazón latía con la expectativa de lo nuevo, una nueva vida que ahora incluía a su bebé. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de escribir un nuevo capítulo donde podría ser libre, lejos de las sombras del pasado. Santiago la acompañó hasta la salida de la ciudad, donde un coche la esperaba para llevarla a su nuevo hogar. En el fondo de su alma, Leticia sabía que cada paso que daba la alejaba del miedo y la acercaba al amor. El amor por su hijo que crecía dentro de ella y la esperanza de que, finalmente, podría vivir la vida que siempre había soñado. Así, mientras la carretera se extendía ante ella, Leticia se sintió ligera, como si las cadenas del pasado se estuvieran deshaciendo. Estaba lista para abrazar el futuro, una nueva vida llena de posibilidades, sobre todo, la oportunidad de ser feliz. Y mientras el coche avanzaba por la carretera, una sensación de paz envolvió su corazón, un sentimiento que pensaba que había perdido para siempre.
Con cada kilómetro que pasaba, se acercaba a un mundo nuevo, un mundo donde podría florecer, lejos del dolor, donde la esperanza era la única brújula que guiaba su camino. Y así, Leticia se despedía del pasado y saludaba a un futuro radiante. La jornada de Leticia es una poderosa narrativa de resiliencia y transformación, que nos enseña valiosas lecciones sobre amor, valentía y la búsqueda de justicia. Su historia comienza en un lugar de dolor y traición, donde la confianza fue quebrantada y su vida parecía destinada a la desesperación. Sin embargo, incluso en las circunstancias más sombrías, Leticia encontró una chispa de esperanza y una determinación indomable para luchar no solo por ella, sino también por el futuro de su hijo. A lo largo de su lucha, se enfrentó a elecciones difíciles. La propuesta de Santiago de desaparecer representaba una salida, una forma de escapar de un pasado traumatizante. Pero Leticia, con una fuerza interna que sorprendió incluso a sí misma, decidió que la verdadera libertad no estaba en huir, sino en enfrentar a sus demonios. Esta decisión de exponer la verdad y buscar justicia contra Rubio y Clara no solo fue un acto de valentía, sino también un testimonio del poder de la verdad en un mundo donde la corrupción y la mentira a menudo parecen prevalecer. La transformación de Leticia refleja lo que muchos de nosotros enfrentamos en nuestras propias vidas. Todos tenemos momentos en los que sentimos que no hay salida, que el peso del pasado es insoportable. Sin embargo, su historia nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, tenemos la capacidad de levantarnos y luchar. Leticia no solo se convirtió en una heroína en su propia historia, sino también en un símbolo de esperanza para otros que enfrentan batallas similares. Al exponer los crímenes de Rubio y Clara, Leticia no solo buscó su propia redención, sino que también iluminó la corrupción que a menudo se esconde en las sombras. Su valentía al decir la verdad inspiró a otros a levantarse contra la injusticia, mostrando que un solo acto de valor puede resonar y provocar cambios significativos en una sociedad. Al final de su viaje, Leticia encontró no solo un nuevo comienzo, sino también la certeza de que su pasado no la define. Aprendió que las cicatrices que llevamos son parte de quienes somos, pero no tienen por qué atarnos. Al construir una nueva identidad, Leticia abrazó la posibilidad de un futuro radiante, donde el amor por su hijo sería el combustible para su nueva vida. Esta historia es un poderoso recordatorio de que, independientemente de las circunstancias que enfrentamos, siempre hay una elección. La elección de luchar, de levantarse después de cada caída y de nunca perder la esperanza. Leticia nos enseña que la vida está hecha de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y transformarse. Cada uno de nosotros puede convertirse en el arquitecto de su propia historia, moldeando el futuro a partir de las experiencias del pasado. La trayectoria de Leticia también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad y la responsabilidad. En un mundo donde la desinformación y la corrupción a menudo prevalecen, la valentía de levantarse y exponer la verdad se vuelve aún más crucial. Todos somos parte de una narrativa mayor, y nuestras acciones tienen el poder de impactar a quienes nos rodean. Así, la historia de Leticia no es solo una historia de lucha y superación, sino un llamado a la acción para todos nosotros. Que podamos inspirarnos en su valentía y determinación para enfrentar nuestros propios desafíos, buscar la verdad y luchar por la justicia en nuestras vidas y en las vidas de los demás. El legado de Leticia nos recuerda que, incluso en las noches más oscuras, la luz de la esperanza puede brillar intensamente, guiándonos hacia un nuevo amanecer. En última instancia, la vida es un viaje de autodescubrimiento y resiliencia. Y, al igual que Leticia, tenemos el poder de redefinir nuestras historias, independientemente de lo que nos haya sucedido antes. El futuro pertenece a aquellos que se atreven a soñar, a luchar y a transformar sus realidades. Que todos podamos inspirarnos a vivir con valentía y esperanza, siguiendo el ejemplo de Leticia, siempre en busca de un mundo más justo y iluminado. Si te emocionó la historia de Leticia y crees en el poder de la transformación y la justicia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu participación es fundamental para que sigamos trayendo narrativas que inspiran y tocan el corazón. Deja tu me gusta, comparte este vídeo con amigos y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras historias. Juntos, podemos difundir el mensaje de esperanza y valentía. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.